Vamos a empezar con la presentación de hoy en Letras Corsarias. Nos acompaña Carlos Zanón, uno de los escritores más importantes, podríamos decir, de la narrativa actual. Es un lujazo tenerlo aquí. Esta vez hemos tenido que esperar 4 años para que escriba una nueva novela. Eso no quiere decir que no haya hecho nada, ni mucho menos. Ha hecho un montón de cosas porque, además de novelista, pues también es poeta. Publicó el año pasado, si no recuerdo mal, el libro poemario Trizas, y además es articulista también. Publica diferentes artículos en La Vanguardia, y también publicó pues 100 formas de romper un glaciar. Por lo tanto, está en activo, trabajando mucho, y bueno, lo que sí es cierto es que, bueno, que hacía 4 años que no publicaba una novela. Carlos Zanón tiene una trayectoria importante dentro de la narrativa, como digo, en general, y sobre todo del género negro. Dentro del género negro, como se le conoce, pues algunos de sus títulos, ¿no? Empezó publicando Nadie ama a un hombre bueno, por ejemplo, Tarde, mal y nunca, No llames a casa, y luego otros títulos más recientes, como por ejemplo, pues Taxi, Love Song. Algunos de estos títulos los hemos presentado aquí, y además aceptó el riesgo, la aventura de reencarnar, reescribir a Pepe Carballo, el personaje creado por Manuel Vázquez Montalbán, que también presentamos aquí con el título Carballo, problemas de identidad. Bien, por lo tanto, es un lujazo tenerlo aquí. Ha ganado numerosos premios, sobre todo vinculados muchos con el género negro. Y además es comisario del festival, uno de los festivales más importantes del país, como es BC Negra, que bueno, se acontece todos los meses de finales de enero, principios de febrero, y que os animo pues a asistir. Bien, si tuviéramos que trazar 4 pinceladas de la narrativa de Carlos Zanón, yo diría que tiene un universo muy particular, ¿no? Y es un aspecto que tanto a Javier como a mí nos seduce especialmente. Los escritores que aportan algo a la literatura, ¿no? Que no reinciden siempre en las mismas fórmulas, que arriesgan en cada libro que escriben, y creo que creemos que Carlos tiene como 3 aspectos muy preeminentes, ¿no? Muy destacables. El primero sería el estilo, ¿no? Yo creo que es un autor que nos ha conquistado por su estilo, su manera de escribir, ¿no? Una manera de escribir muy poética, que tiene mucho que ver evidentemente con su faceta de escritor de poesía, melancólica también. Yo creo que hay mucha melancolía en todo aquello que escribe Carlos, y también algo visceral, ¿no? Me parece que podría ser una buena manera de hablar de su estilo, ¿no? También hay una mirada, que eso creo que también es muy interesante. Hay una mirada, yo diría que negra, siempre en Carlos Zanón, ¿no? Le han publicado un libro, como podéis ver, con una cubierta de color crema. La editora se ha equivocado, ¿eh? Se equivoca sistemáticamente cuando le publica el libro, que se lo publica dentro de Narrativa Generalista, porque su mirada es muy negra. Su mirada es una mirada normalmente de interpretar a personajes perdedores, personajes abocados a la derrota, al abismo, al sentimiento, ¿no? Pienso que es una de las marcas importantes, esa mirada que creo que es muy negra, como ocurre y comentaremos en esta novela Objetos perdidos. Y hay un tercer aspecto que creo que también es muy interesante, que es Barcelona. Creo que Barcelona, quitando quizá Love Song, creo que Barcelona está muy presente en la narrativa de Carlos. No se puede entender la narrativa de Carlos sin entender realmente a Barcelona, la ciudad que habita, la ciudad que vive, la ciudad que conoce y la ciudad que reproduce en mayor o menor medida en sus textos, ¿no? Yo creo que esos son algunos aspectos, le paso la palabra a Javier, que están muy presentes en la novela que vamos a presentar hoy, Objetos perdidos. Bueno, pues muy buenas tardes, y como
comentaba Alex, es cierto que esta novela, Objetos Perdidos, de alguna forma viene a confirmar algunos de los rasgos más significativos de lo que podríamos denominar como el universo narrativo de Carlos Zalón. Como bien decía Alex, creo que es un universo que se entiende a partir de cuestiones formales, pero también de cuestiones argumentales, de contenido, de mirada incluso. Es cierto que hay un estilo muy reconocible en Carlos Zalón. Yo creo que el estilo literario es uno de los conceptos más complicados de definir, y también es uno de los conceptos más complicados de tener. Pero sin embargo, yo tengo la sensación, cuando leo una novela de Carlos Zalón, yo sé que es una novela de Carlos Zalón, y eso me parece un mérito muy grande. Una novela que no se parece a nada más que a otras novelas de Carlos Zalón. Creo que hay una personalidad muy fuerte en lo que escribe y en cómo lo escribo, en la mirada, como comentaba Alex. Hay algo de lo que hablaremos luego que a mí me gusta especialmente de las novelas de Carlos, que tiene que ver con la forma que tiene de construir a los personajes, la ternura que tiene sobre los personajes, sobre los que muchas veces podría haber miradas cuestionadoras, miradas críticas. Siempre creo que están mirados con muchísima ternura en sus obras. El espacio, como hemos dicho, la presencia de Barcelona, la cubierta del libro, ya por sacarle más defectos, representa un edificio de Barcelona que está presente efectivamente en la novela, pero ese no es el escenario primordial, ni de esta ni de otras novelas, porque la Barcelona de Carlos Zalón no es la Barcelona de las postales, no es la Barcelona que uno le viene a la cabeza cuando piensa en esa ciudad, sino que es una Barcelona un poco más marginal. Son unos barrios, unos espacios que habitualmente no ocupan la primera plana de la actualidad. Y luego hay una cuestión que yo creo que es fundamental en su obra, que tiene que ver con el tipo de personajes que aparecen en su obra. Objetos Perdidos es una novela protagonizada por un abogado llamado Alex Wall, que podríamos decir que es un personaje que parece que está de vuelta de todo, que parece que está en una especie de vida hacia adelante, un personaje que parece que se está abandonando, aunque realmente parece también que no se quiere abandonar, que siempre busca algo a lo que aferrarse. Hay una imagen muy bonita en el libro. El personaje vive en un hotel, que ya es cierto abandono, y en el hotel tiene un póster de una película de Juliette Binoche, parece la actriz francesa, y hay un momento en el que el libro dice algo así, un poco de memoria, habla un poco de la importancia de lo bello, ¿no? de cómo hay veces que en esa belleza está un poco de alguna forma el estímulo para seguir adelante, para continuar. Es un poco la paradoja de ese personaje, un personaje que vive extendido entre esa especie de deseo de huir, un personaje que está en un momento crítico, se acaba de separar, han muerto sus padres, se encuentran en una situación personal complicada, y parece que se va abandonando, pero al mismo tiempo parece que siempre quiere aferrarse a la vida. Y creo que esto es algo que no es simplemente un elemento de esta novela, ni es algo anecdótico, sino creo que conecta con toda la trayectoria de Carlos, ¿no? Y creo que si vamos repasando un poco sus novelas, y podemos comenzar por ahí el coloquio, nos encontramos con que hay una cierta querencia por este tipo de personajes, ¿no? Los músicos de Lobsón pues, son también unos tipos que parecen ir a la deriva, que se embarcan en una gira final que parece no tener mucho sentido. Si hablamos de un personaje, uno de los personajes emblemáticos de Carlos Zalón, que es Frankie, el protagonista de Yo fui Johnny Thunders, que es una novela espléndida, por la que además recibió en su momento el premio que damos en el Congreso de Salamanca. Frankie también era un personaje que estaba como de vuelta, un personaje que estaba ya inmerso en una huida, como el personaje de Taxi, ¿no? Hay una especie de gusto por los personajes desnortados. Una vez te leí en una entrevista que decías que habías dado cuenta de que tus personajes nunca tenían madre, como si fueran personajes que no tenían referentes, no tenían brújula, y bueno, yo no sé si hay algo que te llame la atención especialmente de estos personajes, porque bueno, con el paso del tiempo y con la suma de tus novelas, sí que me doy cuenta que hay una especie de recurrencia, ¿no? En presentar a personajes como Alex, personajes que pues, están un poco a la deriva, y a los que sin embargo tú miras desde un punto de vista siempre muy respetuoso, muy tierno, sin juzgar nunca.
se podría juzgar a Alex desde muchos puntos de vista, pero tú, sin embargo, siempre intentas comprenderle como narrador y no sé, me interesa un poco que si quieres comencemos el diálogo hablando un poco por eso, por estos personajes y qué es lo que te interesa de ellos. Vale, nada, bueno, antes de eso, muchísimas gracias por la invitación a la librería, que es como casa de Rafa y a toda la gente, y a vosotros, no, me siento como cuando tu madre te encontraba con otra madre y te ha probado todo en Cristo. Tenía ganas de llegar a casa para hacer algo malo, ¿no? Bueno, los personajes, yo creo que en el fondo para crear una cierta tensión, pero yo creo que es una manera inconsciente de cuando quieres explicar una historia. No hay un plan en el sentido de cómo hacer si los personajes son más extremos o menos extremos. Yo creo que todos los personajes son como cualquier otra persona, pero como 3 o 4 pantallas más allá. Es decir, yo creo que todos en el fondo esperamos, a medida que te haces mayor, esperas hacer algo que valga la pena, redimirte de algo, que la próxima partida, las próximas cartas que te sirvan, te la juegues, ¿no? Seas valiente o estés a la altura de lo que te gustaría, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos, aunque tengamos una vida más o menos acomodada. En la novela pues vas un poco más al límite. Luego también me gusta la sensación de gente que de cierta manera o sea, una dicotomía entre la cabeza y el cuerpo, ¿no? En esta novela es muy evidente, pero en todas, ¿no? O sea, la cabeza es la que nos hace fantasear, la que nos hace ir en busca de la belleza, ir en busca de la destrucción, es la que nos hace daño y es la que utilizamos para gozar, pero también para autolastimarnos, y el cuerpo siempre es el que se quiere quedar. O sea, en la cabeza hay un momento que dice paso, no quiero seguir, y sin embargo el cuerpo no, o sea, tiene un instinto de supervivencia que va al margen. Entonces yo creo que siempre está esa jugada, no quiero pensar que me gustan, o sea, yo creo que todos los personajes son ¿qué harías tú si estuvieras un poco más allá, si estuvieras un poco más perdido? Eso de que no tenían madre, no se me ocurrió, me lo dijo mi madre. Me dijo, ¿tú te das cuenta que nunca tienen madre? Y entonces a la siguiente dice madre y no funciona tan bien la novela, entonces he vuelto a matar a la madre. Pero en realidad era muy autobiográfico, porque para mí, si no tienes madre, ya no tienes dónde volver, ¿no? O sea, si tienes madre, pues muy mal que te vayan las cosas, vas un día, te hacen unas lentejas y ese día, pues, más o menos lo tienes arreglado. Lo que sí que creo que son personajes que nos pasa un poco a todos también, en el sentido de que todos quieren volver a casa, pero no al pasado, sino que quieren encontrar el camino que les llevaba a lo que en algún momento les significó una cierta armonía. Y ese camino nunca existe. Ese camino ya no está, tú ya no eres el mismo. En el caso hipotético de que encuentres un camino que llegue a algo parecido a tu casa ya no es tu casa, pero todos sí que tienen la sensación, y yo creo que nos pasa un poco a todos, o sea, por muchas vueltas que quieras dar, por muchos tumbos, por muchas cosas que quieras conocer, por muchos sitios donde no te hubiera gustado estar, o sí, hay una querencia como de volver a casa, lo que sea, casa, ¿no? Y entonces, en este sentido, los personajes, yo los intento diseñar así, o me sale explicar esa historia dentro de unas reglas del género que ya te llevan un poco, ¿no? Que de manera consciente o inconsciente, pues siempre uno pisotea, ¿no? Pisotea, flirtea con el género, y has hablado de algo que creo que es importante que lo expliquemos, porque a mí me ha llamado mucho la atención, y lo hemos comentado también con Javier, que en las entrevistas has hablado mucho de ti esta vez. Y no lo hacías, lo has hecho de una forma muy explícita, ¿no? Cuando se publicó Taxi, se decía que era tu novela más personal, pero esta, cuando conoces a Alex Wall tal como es, define en muchos aspectos al propio autor, ¿no? Y me gustaría que hablaras un poco de en qué medida Alex Wall tiene muchos puntos de Carlos Hannon, ¿no? Es decir, tengo una sensación de que ¿cómo lo podría llamar? Este desencanto que tiene el personaje, quizás el personaje más desencantado que has creado, quizá, si tiene que ver con ese proceso creativo y ese proceso vital. Porque he notado,
se nota en ese Alex Gual, creo mucho de ti, creo. Bueno, he hecho un poco como Hannah Montana, un poco, ¿no? O sea, para evitar que me preguntaran sobre Barcelona y sobre la novela negra, pues... a ver, yo creo que escribiendo, o sea, tienes que ir al límite. Yo creo que tiene que ser una cosa muy salvaje, en el sentido de que si no te enfrentas a lo que te da miedo y si no vas muy al límite, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido ir a salir a partido a empatar, ¿no? Entonces, a medida que vas construyendo, pues... a medida que vas construyendo y a medida que te vas haciendo mayor, dejas de disfrazarte con ropas que en el fondo están sobredimensionadas. O sea, tú lees los poemas cuando tienes 14 años, parece que te vayas a morir todo el día, ¿no? Solo porque tu novia te ha dejado y parece que sea el fin del mundo. Vas poniéndote personajes, y entonces a medida que te vas haciendo mayor, que te enfrentas más a la creación, yo creo que te tienes que ir quitando personajes. Ya no. Y entonces, y en este sentido yo creo, o sea, yo soy un súper fan absoluto de la ficción. O sea, yo creo que me expliquen una historia, pero que detrás de esa ficción siempre hay lo absolutamente autobiográfico. Es decir, tú no puedes explicar según qué cosas si no las has vivido o has vivido algo parecido y has podido hacer una regla de 3. O sea, no es necesario pasarte 3 años en una cárcel en Camboya, ¿no? O sea, no es necesario. Pero sí que yo creo que la literatura y el arte en general tiene que ser algo salvaje. Tienes que ir un poco al límite. Tienes que... Y entonces, en este sentido, a mí no me... O sea, no... Lo quería hacer en el libro, pero también quería explicarlo un poco, ¿no? O sea, no quería un poco... no sé, decir que a veces uno no tiene ganas de morirse, pero si le tocara un coche no le importaría. Y eso es así, ¿no? Entonces, quizás antes no lo hubiera dicho, lo hubiera dicho de otra manera, pero pensé, bueno, o sea, yo creo que pues eso. Y también es verdad que tienes que llegar un poco tu mensaje o lo que quieras o el libro. Tiene que llegar de alguna manera, en una época en la que estamos tan saturados de mentiras y de cosas, tienes que llegar. Yo muchas veces escucho a escritores explicando sus episodios traumáticos y sé que son mentiras. Sé que si te ha pasado eso no lo explicas así. O sea, entonces, bueno, pues la manera es, si te pasa algo así, lo explicas de otra manera. O sea, de la misma manera que muchas veces hay muchos libros que están ambientados en barrios populares, bajos, y te das cuenta de que si tú vives en un barrio bajo lo que quieres es largarte. Y quieres largarte o sea, estás harto de que todo sea feo, de que tu familia sea fea, tu casa sea fea, tu barrio sea feo. Claro que lo encuentras, es tu hábitat y esto es definido, pero lo que tienes ganas es de encontrarte, es de ir a algo que te guste. Por eso te escapas con los libros, te escapas con las películas, te escapas con las canciones, porque es tu manera de acceso a una belleza que no tienes acceso. Entonces muchas veces lo que me da rabia no es tanto el libro, sino el discurso que envuelve al libro, ¿no? Entonces, en cierta manera, pues después de 4 años de hacer el libro sí que tenía ganas de decir, bueno, esto es lo que hay. Has hablado de las canciones y es cierto que en toda tu obra está muy presente la música. De hecho, tu anterior novela, Love Song, la novela argumento era la historia de unos músicos, la música estaba muy presente y siempre en tus novelas siempre están llenas de guiños. De hecho, en alguna entrevista has comentado que tus novelas siempre tenían una especie de banda sonora. Y en Objetos Perdidos hay música, pero no hay tanta música como hay en otras obras. Hay menos referencias, la música está menos presente por la construcción de los personajes, que muchas veces la hacías a través de la música. No sé si eso ha sido algo, digamos, premeditado o vino con la propia construcción de la novela, que fue saliendo de esa forma. Porque tengo la sensación que en las otras novelas la música no era un añadido, sino que estaba en la propia esencia de la obra, es decir, que era muy natural que saliera así. Sí, yo que sé, en Taxi o en Johnny Sanders o en Love Song, o sea, para mí la música era algo orgánico, o sea, la novela tenía que sonar, o sea, no era los protagonistas entran en un sitio y alguien está tocando, ¿no? Sino que realmente
el libro se pudiera casi escuchar, o sea, la música tenía que estar... O sea, yo a veces me planteaba, este libro me gustaría que sonara como que fuera un disco. Hay tics aún en el libro, por ejemplo, los capítulos todos tienen un título, porque para mí de las cosas más flipantes es cuando cogías un LP e ir leyendo los títulos, ¿no? O sea, y entonces, bueno, hay muchos tics, pero, o sea, es verdad que hay menos peso en la música por dos razones. Una, porque uno lo peor que puede acabar siendo es un cliché de sí mismo, entonces quiere decirte que no quería decir, a ver qué canción se ha metido esta vez Carlos, ¿no? A ver si sigue siendo muy enrollado o no es muy tan enrollado. Exacto. Luego, si te fijas, hay muchos bares donde él entra y está la televisión con una canción, con un vídeo de Shakira o lo que sea, y está sin música, ¿no? O sea, nadie lo escucha, o sea, no lo escuchas. Y luego también porque es una novela que yo quise construir desde el silencio. Había una voluntad de que era una novela que también uno de los temas que trata es la soledad un poco abisal, ¿no? De los no lugares, es un tipo, Alex, que paga para que duerma con él, pero no le interesa el sexo, ¿no? Entonces era un poco como una especie de soledad como muy, muy particular, ¿no? De esas especies que ves el calamar ahí gigante, pues está por las profundidades, pues él era un poco como el calamar este que va por ahí y eso. Y también yo creo que por eso le quise quitar la música. O sea, es una novela construida desde el silencio, un poco como una cierta voluntad, eso sí. Es cierto que la música daba algo de esperanza, ¿no? A veces, y ahí sí que la ausencia musical, aunque está y hay canciones, pero es verdad, da una sensación más de desgarro, ¿no? De un personaje, yo creo que es el personaje más desgarrador que has escrito hasta ahora. Es decir, pero desde un punto de vista de criterio subjetivo del lector, nada más. Pero como estamos con el personaje principal, yo sí quiero preguntarte por la conciencia de este personaje. O sea, que me gustaría que explicaras quién es Niño Gordo, que aparece constantemente a lo largo del libro, que también me ha flipado mucho, ¿no? Es decir, que esa conciencia esperpéntica, diría, ¿no? Pantagruélica incluso, ¿no? De alguien, bueno, que explicaras un poco la presencia de Niño Gordo en la novela y el proceso de creación, cómo de alguna manera pensaste, ¿no? En incluirlo en... Bueno, o sea, Niño Gordo es un personaje, pero no es un personaje real, o sea, es el personaje... Bueno, sí, la conciencia, o en realidad fue el inicio de la novela, que quería hacer una historia de que creo que todos somos el niño que fuimos, o sea, y entonces lo que construimos luego y las relaciones que tenemos y cómo nos relacionamos con el mundo y con otras personas obedece a esos complejos, esos traumas. Desde que si eres el hermano mayor, siempre eres el hermano mayor, si has estado acomplejado por mil cosas, si te han hecho bullying, si eres el matón, eso siempre se ve refrendado un poco, ¿no? O sea, tú te construyes de otra manera, igual si eras el que le hacían bullying, pues de mayor igual eres un tío que triunfas o una tía súper potente, pero en el fondo tu inseguridad es tan bestia que tus relaciones se construyen sobre eso. Entonces, en el caso del Niño Gordo, era un poco el acomplejado, el tipo que aunque luego Alex Wall es un tío que es atractivo y tal y cual, en el fondo está destruido porque ha desconectado, o sea, el Niño Gordo le ha enseñado a vivir sin su cuerpo, ¿no? Y entonces Niño Gordo ha sobrevivido sin su cuerpo, es decir, sin ir a clase de gimnasia para no cambiarse los vestuarios, pero Alex Wall lo ha destruido porque le ha matado el deseo, le ha matado la idea de que puede gustar, de que puede desear, puede ser deseado, ¿no? Y entonces me gustaba que bueno, es un poco como mi Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el sentido de que hay una lucha que creo que tenemos todos en mayor o menor medida, es decir, que todos estamos como invitados a una fiesta en la cual tenemos miedo que nos digan, oiga, usted se ha colado, sabemos que es un niño gordo, fuera de eso de comer canapés como si no hubiese un mañana, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, o sea, en la promo lo que me he encontrado mucha gente que me viene a contar sus complejos, lo cual me agradecido. A mí me llamaban patas largas, yo muy bien, pero ¿le firmo el libro o no? Mi padre me chillaba mucho, vale, muy bien. Que si quiere bolsa.
Bueno, un tema fundamental en la novela, que de hecho está en el título, es el tema de la pérdida, ¿no? La novela se llama Objetos Perdidos porque la novela habla constantemente y desde muchos puntos de vista de la pérdida. Ya hemos hablado del personaje, es un personaje en cierto modo perdido, en cierto modo a la deriva, pero el propio argumento de la novela también tiene que ver con una persona que desaparece, una persona que se pierde en Barcelona, y este personaje, este abogado, Alex Gual, que aparte de su trabajo como abogado, pues digamos que tiene otro tipo de trabajos, un poco brindando con la ilegalidad, pues se dedica a buscar a personas. En la propia búsqueda de esas de esa persona pierde un objeto que es importante, la pérdida está constantemente presente, ya digo, no solo digamos a nivel temático, sino en el propio argumento. Y luego hay una idea de fondo, que además está creo que en la faja de la novela, y se recalca mucho, que es esa idea de que todos estamos a dos pasos de desaparecer, ¿no? Esa idea de que una mala decisión, una enfermedad, un golpe de mala suerte, bueno, te puede llevar a desaparecer de la vida de los demás, te puede llevar a caer. Y claro, yo cuando leía la novela y pensaba un poco en la vida del personaje, en todo lo que cuentas, me daba cuenta de que al final la novela también tiene un poco de advertencia, ¿no? De esta idea de que al final uno cuando piensa en su vida parece que siempre mira hacia arriba, ¿no? Uno siempre mira bueno, a dónde puedo llegar, si esto me sale bien, un poco en este punto de la lechera en el que todos vivimos inmersos, pero en el fondo es mucho más fácil que caigamos un escalón que no lo subamos, ¿no? Totalmente. Antes, una cosa que has dicho de la portada y de ahora que has dicho la faja, o sea, en el mundo del libro, o sea, tú el partido lo empiezas 10-0 y ganan los de marketing. O sea, si te parece, si no te gusta esta portada, o sea, no puedes imaginar cómo empezamos. O sea, esto es perder por 4-0, pero para mí ya está bien, o sea, pero bueno, lo que decías, bueno, juega mucho con la idea de que todos somos objetos perdidos y estamos esperando que nos encuentre alguien, y en el momento que te encuentra, que alguien te reclama o alguien dice, pues me lo llevo, es bonito, me puede servir, en ese momento empiezas a tener sentido, ¿no? Si nadie te encuentra o nadie te piensa que puedes ser para él, no existes, no eres nada, ¿no? Y al revés también. Entonces yo creo que esa es un poco la idea de la novela. Y luego sí que es verdad, o sea, yo creo que las novelas siempre son muchas capas. O sea, esta novela fue un intento de una novela con la protagonista una pintora, un intento de jugador de rugby, un intento de la gente que vive en la calle, y todo se fue quedando en estratos y fue quedándose un poco cosas que parecen la novela pero no son partes. Pero es evidente, o sea, por muy bien que estés, esto lo que tú dices, estás a dos pasos de un mal divorcio, de una enfermedad, de una pelea en la familia, de que te despidan del trabajo, que te echen de casa, que no puedas pagar, y entonces la caída no tiene final, no tiene final. Hay mucha gente que, por ejemplo, vive en la calle y no es que no tenga nadie de familia o de amigos, es que les da vergüenza. O sea, les da vergüenza haber fracasado, les da vergüenza no poder volver a casa un poco, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que no es que vivamos de espaldas, yo creo que tenemos ese miedo muy presente, sobre todo si no tienes red, sobre todo si no vienes de una familia que tiene dinero, que sabes que te puedes caer y te pueden ayudar. Todos tenemos muy presente y estamos mirando por el rabillo del ojo. De hecho, nos cuesta mirar a esa gente en la calle porque en el fondo nos da miedo. O sea, no hay un desprecio muchas veces que te da miedo. O sea, esa sí que es una mirada, ¿no? Te da miedo mirar eso, porque bueno, con las enfermedades mentales te da miedo mirar eso, o sea, y yo creo que en la novela está esa idea bueno, no sé si de advertencia, ¿no? Pero es algo que creo que sabemos todos, pero bueno, que realmente una vez, o sea, podría decir que leí el original, una frase de un samurái del siglo XIII, pero no fue así. Lo vi en una película de Gil Jarmus que dice que un hombre siempre acaba enfrentándose a lo que más teme, ¿no? Entonces, si tú tienes miedo de la enfermedad o de la soledad o de esto, acabas teniendo que enfrentarte por cojones con eso. Y yo creo que la novela va un poco de eso, ¿no? De que él ha tenido que enfrentarse a lo que más temía.
Iba a hablar más de la cubierta, pero la voy a dejar también. Iba a decir, pero lo tengo que decir, me parece. Mira, un ejemplo, la cubierta, por ejemplo, es cosa extraña. La cubierta era otra cubierta. No os quiero decir la cubierta porque está grabando y me gustaría seguir la editorial. Pero hay un momento en que en la cubierta no había un señor, ¿no? Dice, no, pero tenemos que poner una presencia humana. Y yo, ¿por qué? Que a la gente le gusta ver un... Entonces, pusieron un señor aquí, que claro, la gente cuando ve al señor aboca a las librerías y las compra los libros, porque es una exposición de marketing porque debe haber algún estudio por la Universidad de Wichita que dice que si en una novela pones un señor pequeño pues vendes 500 más. Bueno, hay gente que tiene un trabajo agradable, o sea. Y taxativo, porque al final ni consultan con el escritor, no hace lo que les da la gana y publica la cubierta que le apetece, ¿no? Fue un poco como los vídeos estos de los madness antes que iban moviendo. O sea, el señor este fue moviéndose por todos los... Hasta que al final le dije, bueno, casi no se vea, ¿no? Entonces, bueno. Es curioso porque es verdad, queda muy desorientada la propia trama con la propia cubierta que te llama poderosamente la atención. Me la tuve que mirar 3 veces pensando que si era un problema de color o era un problema de imagen o algo, pero no, pero yo sí lo puedo criticar porque no trabajo en la editorial. A propósito del fracaso, que es muy interesante porque yo creo que al final toda tu narrativa va de personajes fracasados y desesperanzados, me gustaría que hablaras un poco del punto de partida, porque esta novela, sé que el germen de la novela empezó un poco con un caso que te llamó la atención, ¿no? Que también es el caso de un perdedor, que es el caso de la muerte o de la desaparición, muerte de un jugador de rugby inglés, ¿no? Y un poco que contaras un poco, porque al final esta propia historia, que quizá ha ido perdiendo fuerza a lo largo del final del proceso narrativo, pero que contaras un poco que ha sido un MacGuffin en la propia novela, ¿no? Y que al final te interesa y es un hilo conductor, y ya veréis cuando la leáis que al final es al final lo que está investigando el abogado, ¿no? Esta muerte de este chico, me gustaría que contaras un poco, porque además es reincidente, porque ocurre bajo similares veces, no en una ocasión, sino que ocurre un par de veces, ¿no? Bueno, el señor ese puede que sea el desaparecido. Sí, bueno, primero yo no estoy de acuerdo con la idea de fracaso. O sea, yo creo que eso es un término que hemos heredado un poco del mundo anglosajón, de su religión, de su mirada. O sea, yo no creo que nadie fracase. O sea, no creo que haya los perdedores. O sea, sí que es verdad que es un lugar común que nos gusta, pero en realidad todo el arte se basa en los perdedores. Porque el triunfador solo tiene una historia. O sea, todo lo que ha hecho lo ha hecho bien y ya está, esa es su historia. Muy bien, vida es santo, ¿no? Pero en realidad toda esta librería está llena de cosas que pudieron haberse hecho y no se hicieron, que pudieron hacerse. Entonces, en realidad somos todo esto. Yo no creo en esos términos de fracaso. En el caso sí que es verdad, o sea, bueno, tú vas un poco con las antenas puestas siempre para cosas que te interesan y tampoco sabes muy bien porque hay historias que se te quedan y otras no. Eso es parte del misterio también de la creación, por qué te gustan unos temas y otros. Tú vas explicándolo pero no tienes ni idea, vamos. Y entonces en este caso pues pasó cosa más o menos divertida en Barcelona, más divertida. Un jugador de rugby australiano en una sala de fiestas se fue al lavabo y entonces se equivocó al volver y entonces llegó a un sitio que estaba elevado, entonces vio que no podía volver por la puerta, se cerró y dice, bueno, como soy jugador de rugby y australiano, puedo saltar no sé cuántos metros y llegar a la otra puerta, y no llegó, entonces se mató. Y entonces al cabo de los días los trabajadores de la sala de fiestas oían un móvil que sonaba y eran los amigos de él que le iban llamando para ver qué pasaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues... y entonces al mes siguiente un jugador de rugby inglés desapareció en Barcelona. Que yo pensé, bueno, igual hay un psico-killer de rugby, o sea, en Barcelona. Y entonces nada, resulta que era un tipo que dejó un mensaje un poco diciendo como que le perseguían, que era un tipo que también había participado en una especie de Operación Triunfo en Inglaterra, o sea, un tipo medio famoso. Y entonces, bueno, pues las cámaras lo grabaron en Barcelona en un par de bares y Barcelona se lo tragó, es decir, a día de hoy no sabe qué ha pasado, ¿no?
Y entonces, bueno, pues con eso pensé, fui siguiendo el tema. También luego hubo una cosa como bastante esperpéntica en mi mendociana, que hay un detective de las estrellas en Inglaterra bueno, que lo contratan la gente famosa, y que una vez al año él coge un caso y de manera altruista lo lleva hasta que lo resuelve, ¿no? Y son casos bueno, que le dan publicidad. Y entonces cogió este tema y vino a Barcelona, pero entonces lo que iba encontrando era tan loco que la familia dijo, oye, mira, como que lo dejemos, ¿no? O sea, porque salían, yo qué sé, mafias, la mafia somalí, ritos satánicos, mil cosas, ¿no? Entonces la familia dijo, oiga, prefiero pensar que mi hijo pues, es abogado o que está en un karaoke en Gran Canaria cantando a Tom Jones, yo qué sé, lo que sea, pero no quiero saber tantas cosas. Entonces, bueno, pensé, bueno, aquí lo importante del género es tener como una especie de esqueleto sobre el que vas colgando cosas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí pensé que podía ser por un lado tenía un personaje que quería desaparecer, y por otro tenía un personaje que quiere que le encuentren, ¿no? Y entonces, bueno, ahí había un conflicto que podía ir bien. Bueno, comentabas la idea del género, y un poco al hablar del punto de partida y de la desaparición, pues bueno, la línea argumental de la novela tiene que ver con una investigación, hay una estructura que remite al género negro. La novela, de hecho, comienza con un tiroteo, lo que en los capítulos tenemos un tiroteo, la violencia está muy, muy presente, tanto la violencia explícita, estallidos de violencia, como siempre una especie de violencia latente. Los ambientes son también ambientes que nos remiten un poco al género negro. Nos hablo de la mafia somalí, pero bueno, hay algunos personajes que tienen que ver con ciertos comportamientos mafiosos y demás. Y bueno, siempre que se habla de tu obra está un poco esta pregunta sobre la novela negra, más allá del color de la cubierta, porque es verdad que eres un autor que también, porque a veces siempre parece que desde la academia o desde los medios de comunicación hay siempre como un intento de catalogar todo, ¿no? Como situar a los autores en categorías estancas, y bueno, en el fondo, mirando tu obra, hay elementos de género negro, sí, pero es una interpretación muy particular del género. De hecho, no, digamos que el lector purista o canónico del género negro puede decir que tus novelas no lo son, porque a lo mejor no tiene los elementos más identificables, pero yo creo que sí que tienes, lo que comentaba antes Alex, ¿no? Como una mirada muy negra y como unos territorios muy negros, ¿no? Como yo tengo la sensación, a mí hay una palabra que me gusta para referirme a tu obra, que es como la negrura, ¿no? O sea, al final hay una negrura alrededor de todo lo que tú escribes. Sí, bueno, sí, es el misterio de la mirada, ¿no? Un poco. Creo que es lo que define un poco, ¿no? Bueno, un gran crítico de la ABC dijo que la violencia está soterrada, ¿no? De eso, parece una gran... Se lo he copiado. No, pero dice que una lectura muy inteligente, muy inteligente. No, pero... ahora me he perdido. Bueno, o sea, es que... O sea, yo creo que el género... De las cosas divertidas del género es que es un género absolutamente poroso y que viene un poco a que hagas con él lo que quieras, que siempre se mantiene. Yo pongo el ejemplo siempre de que es un poco como la música pop. Es decir, que tú puedes hacer con la música pop lo que sea, puedes meter en un ritmo jamaicano, puedes poner folk, puedes cantar en cualquier idioma, puedes hacer lo que sea, y el receptor siempre distingue de que ahí hay un concepto que es la música pop. Y la música pop siempre sigue, aunque haya un grupo croata que toca con ukelele, pues es una canción pop. Y entonces el género también hace eso un poco. O sea, te da igual cómo entres, cómo salgas, lo que hagas y tal, siempre te lo va a permitir. Entonces, yo no me gusta el género el estrictamente policial, ¿no? O sea, me parece que meterme en una novela estrictamente policial que no me aporte nada más es una pérdida de tiempo a mí como lector. O sea, no me aporta nada como en mi vida, ¿no? Entonces me gusta la parte del género en la que, además de entretenerte, que yo lo reivindico siempre, te está dando algo más, ¿no?
por poner ya letras mayúsculas, Mystic River, te está explicando, en realidad sí que hay un argumento y estás intentando seguir qué ha pasado, quién mató a la hija de uno de los protagonistas, pero en el fondo te está interpelando desde un millón de sitios, ¿no? Sobre el dolor, sobre la amistad, sobre la lealtad, sobre los maltratos, etc. Entonces, me encanta eso. Entonces, en ese sentido, sí que creo, me gusta el género. Entonces, es la mirada, o sea, es una mirada de que, bueno, de que también que ver las cosas de una determinada manera. O sea, son personajes que sí que es verdad que viven en esa negrura y que tienen unas situaciones, pero también es gente que no se rinde nunca. O sea, que se levanta siempre del suelo, que le siguen dando es decir, todos son personajes en busca de este tipo de novelas, en busca de una redención. No son... y en este sentido me interesa. Y luego también me interesa un poco restarle épica, ¿no?, a los personajes. Y en esto yo creo que, o sea, la novela negra cuando entronca un poco con la novela existencialista francesa, es decir, de personajes que ni fu ni fa, que no tienen grandes ideas, ni hacen cosas y saben por qué las hacen, sino un poco estaban por ahí. Eso me parece que me interesa mucho como lector y como autor. No, y que enriquece el género, al final lo amplía, ¿no? Es decir, claro, esta cubierta engaña al lector, ¿no? Pero bueno, ya está, lo dejo aquí. Vamos a hablar del tercer punto, que es muy interesante, que lo hemos comentado al principio. Es un libro que me encanta ahí solo, tío. Que es la urbanidad, el tema de Barcelona, que es recurrente en tu obra. Quiero hablar de eso. La portada. Venga, que sale una fotografía del Hotel Vela, venga, hablemos de Barcelona. Es cierto que quizá no hay tanta incidencia o no tanto protagonismo como en otras novelas. Quizá no hay un detallismo ahí tan topográfico como en otros textos, pero en cambio hay un elemento que es muy interesante en la novela y que funciona muy bien con el protagonista, que quizá no es un personaje, es más un escenario, pero le sirve al personaje para desaparecer, para perderse, ¿no? Yo creo que no sé si hay esa voluntad cuando construyes esta Barcelona, en este caso, de que el personaje pueda pasar anónimo, pueda desaparecerse, pueda perderse, porque le interesa en muchos momentos de la novela, ¿no? Sí, pero yo creo que eso no tiene que ver con Barcelona, o sea, a mí lo que, o sea, no me... O sea, podemos seguir hablando de la portada si quieres. No, ya. No, pero quiero decirte que a mí lo que me molesta, entre comillas, es que de pronto alguien dice, hostia, la ciudad es un personaje, entonces si ya, pinga. O sea, no, pero en este caso... No, ya sé que no preguntabas eso. No, pero, o sea, para mí la idea interesante, o sea, que esa novela, y en realidad todas, es Barcelona, pero es cualquier ciudad que desde un punto de vista de la metrópoli un poco de Baudelaire, es decir, la metrópoli es un sitio maravilloso donde tú puedes ser el paseante absoluto, es decir, la ciudad grande en cierta manera te permite el anonimato y la libertad de ser quien tú quieras ser y llevar la vida que quieras ser y pasar un día y dos sin encontrarte a nadie. La cara B, el precio de eso es la soledad absoluta, es decir, que te mueras y los vecinos, hasta que tu cuerpo no haga mal olor, no van a pensar que te pasa nada. Entonces, en este sentido, la ciudad sí que es verdad, que hay mucha gente que va a las ciudades a vivir su vida, a romper los lazos porque le están asfixiando. Entonces, por un lado, está eso de yo llevo mi vida como me da la gana y soy quien quiero ser, pero el precio es romper con tu comunidad. Es romper con tu familia, es romper con lo que se esperaba de ti, es romper con un montón de cosas que te daban cobijo. Entonces, bueno, yo creo que estamos ahí todos, ¿no? Y en este sentido es lo que me interesaba de las ciudades, lo que siempre me interesa de las ciudades. No es tanto hacer un reflejo de mi ciudad o de esto, porque yo tampoco tengo una relación de amor por Barcelona. O sea, a mí Barcelona me da un poco igual, o sea, nos llevamos medio bien. Sí, no tengo la sensación de mi ciudad, hay autores, o tú mismo, por ejemplo, pero hay autores que ves que es una pasión por su ciudad, ¿no? En mi caso, no, en mi caso, pues bueno, soy de allí, mis padres son de allí,
y nos llevamos moderadamente bien uno con el otro, pero no tengo una especie de amor. O sea, yo hubiera sido igual de feliz en cualquier otro sitio. O sea, que no, sí, o sea, sí, yo qué sé, estaríamos, yo qué sé, en Zambia y estaríamos aquí pues, hablando un club de lectura en Zambia, en letras corsarias zambias y diríamos, hostia, qué de puta madre vivir en Zambia, ¿verdad? Sí, eso. Pero yo creo que sí, yo creo que estás un poco resignado con tu ciudad. Yo creo que sí que la quieres, ¿eh? Porque te voy a contar por qué, Porque le has declarado amor en muchas ocasiones. Es decir, has hablado de ella con mucho amor, con mucha ternura, en algún ensayo. Yo lo he leído, es decir, que... Pues sería una noche tonta. De acuerdo, vale, pues ya está. No, quiero decirte que no... Pero evidentemente hay una cosa que en las ciudades pasa en cualquiera, pero que están tus muertos, están tus fantasmas, están las cosas que has vivido, están tus raíces, es decir, que, a ver, no quito importancia a eso, pero no como un factor de voy a hacer una novela sobre Barcelona o voy a dar mi visión de Barcelona, para eso ya hay otros escritores. Sí, pero sí que es cierto que es verdad que hay una mirada muy... Bueno, a Sandrina también lo preguntáis, ¿no? No, que es verdad lo que tú decías, la novela transcurre en Barcelona, puede transcurrir en cualquier sitio, pero sí que hay un punto en común en todas dos, que es ese espacio, que tampoco es un espacio marginal, es un espacio como a mitad de camino entre, digamos, lo más visible de las ciudades y los más marginales, pues esos bares, que no terminan de ser bares de mala muerte, pero tampoco son bares especialmente lujosos. Yo creo que hay digamos, un universo muy propio en tus obras que aquí está muy representado, ¿no? Pues ese tipo de bares como el que aparece aquí, donde se junta la gente para pasar droga, para las timbas ilegales y demás. Y eso yo creo que también termina casi siendo una seña que se va un poco repitiendo en tu obra y que también creo que tiene que ver con el interés a veces, ¿no? en poner el foco en eso, porque al final me da la sensación de que esos espacios son los típicos espacios cuando tú vas pasando por la calle los ves, pero no te fijas, ¿no? Al final siempre te fijas o en eso, o en lo más emblemático, lo más monumental o en lo más tirado, pero al final la ciudad está llena de eso, ¿no? De ese tipo de sitios. Sí, o sea, yo creo que es, a ver, en realidad es como el mundo del día y de la noche. O sea, son las mismas calles, los mismos sitios, pero los personajes parece que cambian con las horas, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con esa especie de la luz y las tinieblas, ¿no? Un poco, a veces, a mí de chaval me influyó mucho David Lynch, ¿no? Esa idea de lo que hay debajo, que tú quieres conocerlo, pero luego quieres volver a casa, quieres volver a la luz, ¿no? Entonces yo creo que esos sitios son sitios que cambian con la luz, con los personajes que entran, y están llenos de contrastes y es gente que también pertenece, también quiere... No sé, yo por ejemplo, en frente de casa tengo un bar que regentan unos chinos y evidentemente como quien va a preservar la memoria de la ciudad son los chinos, porque en un bar nunca cambian nada, o sea, sigue siendo el bar de siempre, ¿no? O sea, nunca le dicen, vamos a hacer algo postmoderno, ¿no? Entonces el bar se llama Ángel, que ellos no se llaman Ángel, y el bar es el mismo de toda la vida, ¿no? Desde hace 30 años, cuando el señor Ángel lo montó, pues ahora no. Entonces, o sea, yo voy mucho porque además se come muy bien y me cae muy bien, pero entonces siempre, un poquito separado, siempre están sus dos hijos haciendo los deberes mirando la tele, en el propio bar. Entonces, o sea, son parte del sistema, ¿no? Es decir, ellos no pueden contratar a una canguro que le trae, entonces los niños siempre están... Y además, los niños se aplican, porque yo me fijo. Y entonces me parece que es como... Fijarse en eso es como muy... Es quitarle un poco a la visión maniquea de las cosas, ¿no? O sea, en la novela hay dos matones, pero que por ejemplo están siempre jugando al ajedrez. Yo eso lo he visto. Gente absolutamente carencial y tal, que no sabe hacer algo con un canuto, que no tiene nada de sensibilidad, pero su abuelo le enseñó a hacer jugar al ajedrez y entonces el ajedrez es como una especie de mística. Bueno, pues eso también está, ¿no? Entonces, eso y también yo creo que también... aparte de la experiencia y lo que hayas podido vivir y en lo que te fijes, porque te fijas en eso y en otras cosas, ¿no? Bueno, hay algo de transgresión, de no hagas esto, de no te atrevas, de
vuelve a casa a la hora y no hacerlo, también está el hecho de las lecturas y eso. Tú hablas de las timbas. Yo las mayores timbas que... Yo he estado más tiempo en las timbas de Julián Ibáñez que en las de verdad. Pero, por ejemplo, ahora se me acaba de ocurrir, en una novela, que el otro día me lo recordaron, o sea, cuando vivía en casa de mis padres, en la torre de enfrente, habían unos señores que jugaban a cartas en verano. Y entonces, cuando les faltaba uno, llamaban a mi padre. Entonces, los tres señores, bueno, eran como esto, jugaban se quitaban la camisa para jugar, iban siempre en bañador o lo que fuera y tal. Entonces mi padre siempre llevaba o camisa o camiseta Imperio. Y entonces, que mi padre era como el catalán civilizado, y los otros eran como unos asilvestrados, pero yo en el fondo tenía vergüenza de que mi padre se quitaba la camisa, ¿no? Y como, vaya mierda de señor, o sea, en el fondo, además decían tacos y mi padre como era como muy comedido, ¿no? Cuyón, sí, ya estaba, ¿no? Pero en el fondo, yo me acuerdo que el sentimiento de como hijo era, joder, tengo un padre un poco por debajo de lo que sería, ¿no? Pero ¿qué dice que es eso? Que también es verdad que te nutren mucho de las películas, de los libros, y a mí las timbas de Julián Ibáñez me parecen geniales, o sea, incluso a veces el juego de la flor, ¿no? Que juega, o sea, yo no sabía ni qué era, tuve que mirar luego cómo era. Estamos hablando un poco, quizá para ir concluyendo un poco, que hemos hablado, ya me han quedado claro las relaciones con la urbanidad, de la cubierta ni hablaremos ya, y de la mirada, pero hablemos un poco del estilo, es decir, eres muy obsesivo, escribes mucho, porque, bueno, hay mucho cuidado con el lenguaje y sobre todo con la sonoridad de las palabras, es decir, yo quería que os explicaras un poco desde... Tú que has escribes poesía, es decir, hasta qué punto eso es un trabajo importante a la hora de escribir, es decir, es muy maniático con la reescritura, ¿no? Yo me trabajo, o sea, yo el texto lo trabajo, yo el texto lo trabajo, pero tampoco soy un obsesivo, ¿eh? O sea, que tú le das vueltas y le das vueltas hasta que te suena bien, en cierta manera, y hasta que se acerca a lo que quieres decir, cómo lo quieres decir y lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, sí que lo trabajo, pero no soy una persona que se levanta a las 4 de la mañana por cambiar un adverbio, ¿no? Pero que dice que no sé si tengo adverbios aquí, pero sí que es verdad que para mí es súper importante, esto lo hemos hablado ya en otras veces, el estilo, no como una especie de sonajero lleno de frases rimbombantes y que parecen muy profundas y yo qué sé, todo lleno de regates, ¿no? Sino que creo que lo que nos gusta de un autor o de una autora de un libro es cómo está escrito. O sea, es cómo nos explican las cosas, no lo que nos explican. Lo que nos explican se nos olvida. La sensación de lo que nos gustó es lo que es importante en un texto literario. Lo otro es redactar bien o mal o regular. Pero escribir literatura es cómo escribes las cosas. Entonces, bueno, yo intento eso y intentas también hacer bien lo que sabes que haces bien, no liarte en cosas que no te salen bien, no recrearte en muchas cosas, o sea, eso tienes, es oficio y es, pues es trabajo, ¿no? Pero bueno, yo te digo que tampoco sin obsesionarme. Bueno, pues yo creo que si os parece, como son ya las 8:30, pues dando por cerrado el coloquio. Igual se nos ha pasado al hablar tanto de la cubierta, pero no hemos dicho que la novela es estupenda, que es una novela magnífica, como todas las novelas de Carlos, y que además creo que es una novela que a aquellos que ya hayan leído obras anteriores les gustará, porque dentro de ese universo más o menos conocido, de esos rasgos más o menos conocidos que hemos ido comentando, creo que aporta algo diferente. Y para aquellos que no hayan leído nada de Carlos Salón, creo que esta es una puerta de entrada fantástica a su literatura. Son ya muchas visitas a Salamanca, tanto a la librería como antes en el Congreso de Novela y Cine Negro, y bueno, pues esperemos que dentro de muy poco pues estemos de aquí con una nueva novela presentada.
Os preguntaré antes por la portada. Igual tenéis una empresa de fotocopia o algo así. Sí, nada, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, me encanta, siempre me encanta hablar con vosotros y nada, muchísimas gracias por haber venido. Y nada, sí, espero que os guste el libro y esas cosas. Muchas gracias. Me